Y por último vamos a revisar en esta presentación la regulación del ciclo menstrual, ya uniendo lo que hemos estado conversando desde un inicio, ¿no? Hemos aquí en el lado izquierdo hemos aprovechado para poder valorar todo lo que vendría a ser el ciclo ovulatorio de manera ordenada desde el punto de vista hormonal, ¿verdad? Ovárico, miren, aquí estamos valorando lo que vendría a ser la relación de la maduración folicular, la parte del endometrio, que es la que ahorita se va a atribuir por lo que sería el mismo proceso de la menstruación. Y es que, ¿qué sucede aquí? El útero, como estamos viendo aquí, la cavidad uterina, va a estar irrigada por lo que vendría a ser la arteria uterina, ¿no? La arteria uterina que está aquí. La arteria uterina, que es una rama de la arteria ilíaca interna, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí. La arteria uterina, que es una rama de la arteria ilíaca interna, o también llamada, por si acaso, arteria hipogástrica, ¿no? La arteria uterina va a nacer de ahí. Ustedes saben de que de la aorta que nacía del ventrículo izquierdo, había la aorta ascendente, descendente, con sus porciones, la abdominal que terminaba en la cuarta vértebra lumbar aproximadamente, y de ahí se bifurcaba, ¿no? en las ilíacas. Dentro de la ilíaca interna, una de sus ramas va a ser la arteria uterina, o también llamada arteria hipogástrica. Recuerden de que esta va a ser una rama de la arteria primitiva, ¿no? La arteria común, que nace aproximadamente en la quinta vértebra, cuerpo vertebral lumbar. ¿Ya? Muy bien, dicho esto, se bifurca la aorta, esta ilíaca, nace esta arteria. En lo que vendría a ser el proceso de la irrigación del útero, es muy importante valorar, porque aquí vamos a valorar el endometrio. Entonces, el endometrio. El endometrio está constituido por dos estratos, ¿no? Vamos a tener el estrato basal y el estrato justamente folicular, o el endometrio folicular, ¿no? Como deseen llamarlo. ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque ustedes, cuando se les pregunte cuál es justamente el que se va a desprender de estos dos, es el folicular, ¿ya? Ese es el primero que ustedes tienen que recordar, que es el que se va a descamar. Este se descama, el basal no. El basal, su mismo nombre lo dice, es una base. Es la base que sirve justamente como soporte para la formación de novo. Entonces, no se descama. No se descama. Esa sí se descama. Y esta sí va a responder, importante, responde a progesterona. Y esta no responde a progesterona. Uno sí y el otro no responde. Entonces, ¿por qué es importante? Porque el estrato basal, como les vuelvo a repetir, va a servir de soporte, de base para la regeneración de la mucosa. Este va a regenerar la mucosa. Si nosotros podemos observarlo aquí, por ejemplo, en relación a lo que vendría a ser, aquí está la capa basal y aquí está la capa funcional. La capa basal no se va a desprender, más bien esta va a servir de base para la formación de nuevo, ¿ya? No se vayan a olvidar. En cambio, la folicular sí se va a descamar, y es importante porque vamos a poder valorar una mitad que va a ser la mitad superior y una mitad inferior. Y es justamente la superior la que va a formar la capa compacta, la inferior no, ¿ya? Muy bien, entonces cuando valoramos el proceso de la menstruación tenemos tres etapas. La menstruación en sí, tenemos una fase que es la fase proliferativa y tenemos una fase que es la fase secretora. ¿Ya? Todo empieza con la menstruación, pues, obviamente. Todo tiene que empezar con lo que vendría a ser la fase de descamación. Existe una fase de descamación. ¿La descamación de qué estrato habíamos hablado? Del estrato funcional, que puede durar de 1 a 5 días. Del día 1 al día 5. ¿Estamos bien? Importante. Entonces, hasta ahí. Le hemos visto el endometrio, hemos visto lo que vendría a ser los estratos. Ahora, ¿qué tipo de epitelio tiene el endometrio? Es un epitelio columnar simple. Es un epitelio columnar simple. Y en relación a la irrigación del mismo, es importante porque si ustedes ven en la imagen, van a poder observar de que existe aquí unas arterias que son tipo espiraladas,
que son las arterias espiraladas o helicoidales, y las arterias rectas, ya que son estas, las arterias rectas. Las arterias rectas son las que van a estar asociadas al estrato basal. Lo pueden ver aquí. Entonces vamos a poner aquí estrato basal, arterias rectas. Y lo que vendría a ser el estrato funcional, las arterias helicoidales o espiraladas, como deseen llamarlas. Estas helicoidales o espiraladas son las que se contraen y llegan a generar el sangrado por un cuadro generalmente de una contracción tónica que se da y que producirá la descamación. Entonces, ¿qué va a pasar? Si se descama porque las arterias espiraladas son las que se han contraído con tanta fuerza, son las arterias rectas las que van a favorecer nuevamente la formación de estas, por lógica, ¿verdad? Muy bien. Ahora, el estrato la fase proliferativa, ¿qué va a pasar? Aquí, si ya hemos visto que se ha perdido el estrato funcional, acá se tiene que buscar la regeneración del estrato funcional. ¿Qué va a pasar? Si habíamos visto de que las arterias espiraladas se habían contraído, se habían perdido, tiene que haber un proceso de angiogénesis. Un proceso de angiogénesis que involucre a las arterias helicoidales. Pero eso va a ser gracias a ¿quién? Gracias a los estrógenos. La presencia de estrógenos que ya habíamos visto de que se está formando constantemente, porque recuerden que este es un proceso que se está dando de manera obviamente continua, cíclica, ¿no? Porque por aquí se está dando el proceso folicular, maduración folicular, obviamente existe lo que vendría a ser la ovulación, si no se implanta se da la menstruación y se vuelve a dar el ciclo, ¿no? Pero a la vez existía un pool de estrógenos, entonces contribuye a que se pueda dar la angiogénesis que favorecerá la formación del estrato funcional. ¿De qué día a qué día se va a dar? Del día 6 al día 14. Si se están dando cuenta, aquí está coincidiendo con lo que va a ser el famoso pico de LH. Ahora, ¿qué más va a suceder? Se van a empezar a formar las glándulas uterinas. Se van a empezar a formar las glándulas uterinas y se va a producir un moco cervical. Un moco cervical fino. Un moco cervical fino que va justamente a contribuir de que exista lo que vendría a ser una zona de protección. Zona de protección que va a facilitar justamente que los espermatozoides puedan luego facilitar lo que vendría a ser de alguna manera u otra el ingreso de ser necesario, porque primero lo que va a suceder es que necesitas de que ingrese y movilice el espermatozoide frente a un ovocito secundario que ha sido liberado para favorecerse lo que vendría a ser, cuando llegue a lo que vendría a ser a nivel de la trompa, la fertilización. Sin embargo, ¿qué pasaría si esta zona estuviese totalmente taponeada y no permitiera el pasaje? Obviamente no se haría la fertilización. Por eso es un moco cervical muy fino, delgado. Luego de ahí, en la fase secretora. En la fase secretora prolifera aún más el estrato funcional, es más grueso, prolifera aún más. La angiogénesis es mucho más marcada y las glándulas uterinas secretan un moco mucho más espeso, un moco cervical espeso. Ahí sí lo que hace es proteger al embrión para que ya no ingrese nada más ningún otro espermatozoide que luego al final pueda repercutir sobre el proceso de implantación de, en este caso, del blastocisto, ¿no? Porque vamos a ver en la sesión que sigue que el blastocisto es que se va a implantar en el día número 7 a nivel del endometrio. Pero justamente en la fase secretora, la formación o secreción de un moco mucho más espeso va a repercutir a que ésta no vaya a darse, ¿no? Entonces, en las fases de la menstruación, nosotros empezamos con una fase isquémica porque va a haber un fenómeno de vasoconstricción marcada en las arterias espiraladas, se descama, el estrato funcional es el que se compromete, recuerden de que responde a progestágenos. Luego de ahí es justamente el estrato basal el que va a dar pie, gracias a la arteria recta, a que se pueda seguir dando un proceso de nutrición e irrigación en la zona. Y en la fase proliferativa, su mismo nombre dice prolifera, va a volver a formarse el estrato funcional, se va a dar un proceso de angiogénesis durante el día 6 y 14 y la formación de las glándulas uterinas para formar un moco cervical muy fino.
Pero en la última fase, que es la secretora, que es justamente del día 15 al 28, es cuando ya se va a dar lo que nosotros reconocemos como una fase final de angiogénesis, proliferación, que termina en el estrato funcional, y las glándulas secretoras generan un moco cervical mucho más espeso para evitar que el blastocisto que se está implantando pueda repercutírsele en lo que vendría a ser su unión de justamente o proceso de implantación. Entonces hemos visto, ¿no?, cómo esto se asocia, estimados colegas, respecto a los feedbacks, respecto al proceso de la menstruación. Miren, ¿no?, todo coincide: pico del LH, la relación de la ovulación. Se prepara en un inicio, obviamente, para poder recibir a lo que vendría a ser este ovocito secundario, pero definitivamente, si no hay ovulación, se da el proceso de descamación. Si el embrión se implanta, recuerden que el incremento de la beta-HCG, que lo vamos a ver en la próxima sesión, va a estar justamente dado por el cuerpo lúteo, que habíamos conversado, era justamente ese cúmulo celular remanente que estaba albergando este ovocito secundario con su cúmulo sóforo, ¿no? Ese es el que lo va a seguir rigiendo desde el punto de vista hormonal.